el generador de reportes. Tenemos diferentes herramientas de generador. Ayer, no, el otro día, el miércoles, veíamos el generador de ADP, que se acuerdan, elegíamos una vista y tildábamos el tipo de información a mostrar. Empleado, apellido, nombre, estado civil, nacionalidad, fecha de alta. Ejecutábamos y rápidamente nos armaba el reporte con estas columnas. Al mismo tiempo, en este reporte podemos agregarle algunas condiciones de liquidación, pero es más limitado para esto. Podría agregarle conceptos liquidados y con la misma lógica elegir empleado, apellido, nombre. Pero le voy a agregar periodo, le voy a agregar concepto monto, cantidad y voy a definir en el filtro, ¿se acuerdan de esta columna? Sobre qué periodo quiero la información. Periodo de enero, todos los procesos. Y ejecutamos. Concepto monto. Le tengo que decir sobre qué concepto quiero la información. Entonces, esto hace que el reporte sea más limitado, pues está pensado para un reporte de administración de personal que podríamos vincularle algún tipo de información de liquidación. Vemos que le agregamos el sueldo básico. Para subsanar esto, es que se crearon otras herramientas. Generador de reportes. El primero que vamos a ver es el visualizador acumulador. ¿Qué me permite esto? Es una nueva herramienta donde puedo configurar nuevos reportes. Voy a dar de alta un reporte y me va a aparecer para elegir distintas opciones. El nombre, lo vamos a definir nosotros, nuevo control. ¿Cuántas columnas va a tener mi reporte? Tiene hasta un máximo de 65. Vamos a poner 10. Y a partir de ahí empezamos a agregar información. Por defecto, las primeras dos columnas son legajo y apellido y nombre. Y a partir de ahí empiezo a agregar más. Entonces hacemos clic en agregar. Le digo qué número de columna es y qué tipo de información. Este tipo es la lógica similar a cuando hacemos una búsqueda. Elegimos el tipo de información, por ejemplo, eh, eh, documento, y en valor vamos a elegir de qué documento queremos información. Uy. Y en etiqueta el nombre de la columna. Siguiente, número de columna 2, qué información quiero. Acá tenemos datos de la antigüedad del empleado, datos de domicilios, datos bancarios, datos de administración de personal, datos de liquidación. Entonces, por ejemplo, le digo, tráeme la descripción de un tipo de estructura, de la estructura categoría, por ejemplo. Etiqueta, categoría. Tráeme también, por ejemplo, el monto de un acumulador neto, que sería el líquido de la liquidación. Líquido. Columna 4, tráeme. Tengo datos básicos para poder traer, como por ejemplo el sexo del empleado. Nicolás, Sí, dime. en caso de que un cliente se le tenga este reporte ya generado y lo esté ocupando constantemente,
Sí, cambien de jefatura en ese departamento y digan, ¿sabes qué? Quiero este mismo reporte, pero con columnas distintas, o sea, con el orden distinto. sí, Yo puedo, sin tener que modificar nada y poner 1, 2, 5, 4, 3 y sí, después repetir en ese orden, sin necesidad de modificar. correcto. Ah, súper. Te paras en la columna y le cambias el orden. Monto gros 5 va a ser dirección, el domicilio, y acá nos aparece el formato que puede traer el domicilio. Y algún dato más que quieran ver, que puede ser la antigüedad, por ejemplo. ¿A cuándo la quiero ver? A fin del periodo. Antigüedad. Entonces usamos 6 columnas, le pongo 6 en lugar de 10 y aceptamos. Nos creamos nuestro reporte que se llama nuevo control. Paso siguiente, voy a generar y elegimos, como siempre, nuestras condiciones. Y en el paso siguiente nos va a preguntar de qué reporte queremos sacar esto, de nuestro listado, de nuevo control. ¿Y cómo queremos la información? ¿Por periodos o por procesos? Si tuviésemos varios procesos y elegimos esta opción, nos va a aparecer un subtotal por cada proceso y un total al final. Si no, elegimos por periodos. Y de acuerdo a la info que nosotros elegimos, nos trae el documento, la categoría, el líquido, el sexo, domicilio y la antigüedad. Y tenemos la posibilidad de imprimirlo en pantalla también, donde tenemos algunas opciones más respecto al formato de la hoja. Y si bien vemos la información detallada, podríamos verla agrupado, donde vemos el total. Si al momento de generar nuestro filtro lo hubiésemos indicado algún dato como categoría, por ejemplo, al momento de hacer el agrupamiento, nos lo va a hacer por la categoría. Y tenemos algunas opciones más, como informarlo con decimales o sin decimales, la orientación de la hoja para ver cómo nos queda en la impresión, visualizar la hoja si lo vamos a imprimir en pantalla, vamos a ver cómo nos estaría quedando, agrandar la imagen y demás. Y como siempre, lo vamos a sacar en Excel. ¿Sí? Y ahora bien les decía, este es acumulado. ¿Por qué se llama acumulado? Porque si yo al momento de generarlo elijo más de un periodo, por ejemplo, de enero a diciembre del año, el resultado final me lo va a sumar en la columna. ¿Me aguardan un segundito? Les decía que este reporte se llama acumulado porque si elegimos un rango de periodos, el resultado que nos va a mostrar va a ser el totalizador de ese rango de fechas.
nuevo control. Ahora estamos generando todo el 2018. Y vemos que lo apertura por periodo como no. Entonces nos trae siempre el valor total de la información que estamos pidiendo. Al mismo tiempo, cuando hablábamos de los tipos de reporte que teníamos, les mencionaba el visualizador por mes. Es la misma herramienta, trabaja exactamente igual, comparte los reportes que creamos en el otro, ¿sí? Vemos el nuevo control, pero a la hora de generar la información, nos lo hará mes a mes, con una columna por cada uno de los meses involucrados. Donde vamos a ver el periodo y el valor del concepto que hayamos elegido. Y como siempre las opciones de visualización, de impresión, exportar en Excel y demás. Luego, como generador de reportes de liquidación, tenemos dos opciones más. El generador REP, que tiene la misma lógica que los anteriores, pero es un poco más potente a la hora de generar información. En este podemos elegir más cantidad de columnas. El anterior tiene hasta 65, este tiene hasta 130. Y la forma de visualizarlo nos permite algunas opciones más. En este vamos a ver las columnas hacia abajo y podemos moverlas. Nos paramos en la que está en el lugar 1 y la podemos mover hacia abajo, hacia arriba. Distinto al anterior, que deberíamos indicarle a qué número pertenece. En este las arrastramos. La información que vemos es similar. Los tipos de información vemos de nómina, acumuladores, conceptos, novedades. De ADP tenemos estructuras, datos básicos, antigüedad. De gestión de tiempos tenemos las licencias. Pero le podemos agregar un formato, la alineación de la información, si va a tener corte o no, si va a haber un totalizador. Y como les decía, nos presenta mayor capacidad a la hora de la generación. ¿Y el formato de dónde se saca? Ese gato 0,00, ¿el formato cómo se expresa el valor? Sí, acá le estamos diciendo que es numérico y que el separador decimal es punto. Si no le ponemos nada, lo tomará con el dato específico que tiene. Alfanumérico. Exacto. Va a ser texto, seguramente. Ah, ok. Y este, al generarlo, lo podemos ver por modelos. El filtro de los históricos es más organizado que el anterior. Acá decís sobre cuál quiero consultar, una generación previa y el histórico. En el anterior, en histórico te aparecen todos sin organizaciones, por orden de creación. Acá tenés un filtro previo que nos resulta un poco más práctico a la hora de revisar algo ya generado. Después, el resto de la información es la misma, la que podemos traer. Y, como siempre, lo generaremos en Excel. Todos los reportes que vimos que generan históricos, como este, el generador de reportes acumulado por mes, el detallado por conceptos, ese histórico lo pueden eliminar. Si es algo que sufrió alguna modificación
y no es la versión final, se paran en el histórico y la dan de baja, para que no les quede en el sistema algo que al final se terminó modificando. Y por último, como reportes a crear, tenemos el estadística por empleado. Tiene la lógica de los anteriores, pero la información que nos va a mostrar es exclusivamente de liquidación. No va a venir ningún dato que sea de administración de personal. Cuando vamos a configurarlo, nos va a aparecer la misma herramienta que veíamos en los primeros dos, el acumulado o el detallado por mes, donde iremos agregando las columnas, pero este tiene una particularidad. Por ejemplo, tiene menos tipos de datos, ven que son todos de liquidación, y tiene la posibilidad de elegir un campo que se llama monto conceptos de acumulador, donde elegiremos un acumulador neto, por ejemplo, y nos trae como resultado todos los conceptos de este empleado que participaron en el acumulador. Entonces, eligiendo un solo campo, alimento todo lo que participa en ese campo. Y de esta forma nos daríamos un reporte similar al del control de liquidación, donde veremos todos los conceptos imprimibles. Bien, esto es generador de reportes de liquidación.